Buenas tardes, en este caso vamos a realizar el tercer ejercicio, que son dos cilindros coaxiales, uno de radio B, otro de radio A. El ejercicio que vamos a desarrollar se encuentra en el libro Serway, ejercicio 44, página 718. Bien, nosotros estamos acostumbrados a ocupar hasta el momento la ecuación diferencial de potencial igual a K de QR. Sin embargo, esto es un modelo de ejercicio donde no podemos utilizar ese tipo de ecuación, y lo que deberíamos utilizar es que la diferencia de potencial sea el campo punto de R. Esta ecuación ustedes ya la tienen en el material que se subió a la página del Classroom y ahí lo pueden chequear. Pero cada vez que nosotros tengamos un cilindro y vayamos a calcular diferencia de potencial, por defecto vamos a utilizar esta ecuación. Ahora bien, el producto punto de dos vectores, si estos dos vectores son colineales, debería entonces el ángulo de estos dos vectores ser cero entre ellos, es decir, tanto el diferencial de campo como el diferencial de radio apuntan en la misma dirección. Entonces el resultado debería ser E de R nada más, de tal forma que la ecuación quede como menos de AB E de R. El problema aquí es que nosotros no tenemos el campo, entonces el campo hay que calcularlo. Pero para el caso de los cilindros, igual que en el caso de las esferas, nosotros nos auxiliamos del flujo eléctrico, que se calcula a través de la ley de Gauss y una integral de línea que dice E por ds es igual a la carga neta encerrada en la superficie gaussiana dividido entre epsilon sub 0. Esta ecuación se debería de escribir así: E por S igual a la carga sobre epsilon sub 0. Bien, S debería considerarse como la superficie gaussiana. Imaginémonos por un momento que tenemos un cilindro imaginario así como está acá, como se muestra acá punteado, y que este cilindro de repente lo cortamos. Entonces, la parte del perímetro del círculo debería ser 2πr y la parte de la longitud L, de forma que el área de ese cilindro sea 2πr. Entonces, si yo escribo esto, yo puedo escribir el campo por la superficie, que sería 2πrl igual a la carga. En el caso de la carga, recordemos que la carga es lambda por L, entonces escribo lambda L entre epsilon sub 0. De acá suprimo la L y me doy cuenta que el campo debería ser lambda sobre 2pi epsilon sub 0 R. El valor de L que se toma es un valor de referencia porque en ningún momento el ejercicio establece una longitud, entonces simplemente lo tomamos como referencia para poder hacer los cálculos. Ahora bien, ahora que tenemos el campo, podemos en la ecuación de la diferencia de potencial introducir ese valor de campo. Entonces la diferencia de potencial debería ser menos la integral de A a B, el campo que ahora vale lambda sobre 2pi epsilon sub 0 R por el diferencial de R. Lambda y 2pi epsilon sub 0 son constantes que deben salir fuera de la integral y únicamente dejar la variable a integrar de A a B de R, R. Ahora, la integral de dr debería ser menos lambda 2pi epsilon sub 0 logaritmo de R, evaluado desde A hasta B. En el caso de los límites, se dice en la parte conceptual o teórica que debemos evaluar desde la parte más alejada hasta las partes más interiores del cilindro. Pero la parte más alejada en este caso es el infinito y lo más cercano sería R. Ese sería el primer límite, de infinito a R. El otro límite debería ser de R a RB. Sin embargo, evaluar la variable infinito no tiene sentido. Entonces el límite de infinito a R se suprime y únicamente vamos a evaluar el límite que está comprendido entre R y RB. De R y RB. Ahora, cuando planteemos los límites en esta ecuación, siempre, repito, vamos a ir desde los puntos más alejados hasta los puntos más interiores. En este caso, repito, vamos desde infinito hasta lo más cercano conocido, que es R, y desde R hasta RB. Quedando entonces la ecuación descrita de esta forma y
existe un detalle muy interesante. Si yo tengo un signo menos acá, eso me permite a mí intercambiar el orden de integración y reescribir la ecuación como lambda 2pi epsilon sub 0 el logaritmo de r, y ahora escribir rb y r. Repito, como tengo un signo menos acá, eso me permite a mí intercambiar el orden de integración, y en vez de que vaya de r hasta rb, ahora sería de rb a r. La diferencia de potencial entonces calculada debería ser lambda sobre 2pi epsilon sub 0 logaritmo de r menos logaritmo de rb. Pero las propiedades de los logaritmos me dicen que la diferencia de los logaritmos yo la puedo expresar perfectamente como una división, logaritmo de r rb. Esta es una ecuación general, pero para efectos de cálculo lo que yo quiero saber es la diferencia de potencial realmente que hay entre A y B. En este caso entonces sustituyo el valor de R como RA y RB, quedando entonces claro que la diferencia de potencial debería ser lambda 2pi epsilon sub 0 logaritmo de RA RB. Ese sería el primer inciso. Ahora en un segundo inciso me pide que haga una demostración. Lo correcto sería para el segundo inciso decir, ok, una relación de campo sobre la diferencia de potencial. ¿Cuánto vale el campo? El campo por un lado sería lambda sobre 2pi epsilon sub 0r. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? La diferencia de potencial vale lambda 2pi epsilon sub 0 logaritmo de RA RB. Ahora bien, ¿qué es lo que me está pidiendo que demuestre o que calcule? El campo. Entonces lambda se suprime, 2pi epsilon sub 0 también se suprime, y el resultado de esta relación E sobre delta B sería 1 sobre R, o más bien 1 sobre logaritmo de RA RB multiplicado por R. Pero finalmente entonces el campo debería ser la diferencia de potencial dividida entre logaritmo de RA RB multiplicado por 1 sobre R. Y ahí tendría el resultado que nos está pidiendo el ejercicio.